Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 7 de enero. En este tiempo de Navidad, el color litúrgico que sobresale es el blanco. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Raimundo de Peñafort, presbítero. Cuando Gregorio IX, de quien había sido un precioso colaborador, le comunicó su intención de nombrarlo arzobispo de Tarragona, la consternación de Raimundo de Peñafort fue tal que se enfermó. El humilde y docto sacerdote, que había nacido entre el año 1175 y 1180, había siempre rehusado honores y prestigio, pero no lo había logrado, rechazando una vida cómoda y alegre. Era hijo del noble castellano de Peñafort en Cataluña. Se había dedicado desde muy pronto a los estudios filosóficos y jurídicos. A los 20 años enseñaba filosofía en Barcelona y a los 30 años, recién graduado, enseñaba jurisprudencia en Bolonia. Excepcionalmente pagado por el Estado, y naturalmente ese sueldo lo gastaba todo en socorrer a los necesitados. Regresó a Barcelona por invitación de su obispo, quien lo nombró canónigo, y su amigo Pedro Nolasco lo encargó de la redacción de las constituciones de la Orden de los Mercedarios que iba a fundar. Pero cuando llegaron a Barcelona los dominicos, a quienes había conocido en Bolonia, Raimundo abandonó todo y entró a esa orden. 16 años después, en 1238, fue nombrado superior general, un cargo que no pudo rehusar. Durante 2 años visitó a pie los conventos de la orden. Después reunió el capítulo general en Bolonia y presentó su renuncia. Así, a los 70 años de edad pudo regresar a la enseñanza y a la pastoral. Nombrado confesor del rey Santiago de Aragón, no dudó en reprocharle su conducta escandalosa durante la expedición a la isla de Mallorca. Se cuenta que el rey había prohibido que las embarcaciones se dirigieran hacia España, y entonces Raimundo, para manifestar su desacuerdo con el soberano, extendió su manto sobre el agua y sobre él navegó hasta Barcelona. Una de sus obras apostólicas dignas de recordar son las misiones por la conversión de los hebreos y los mahometanos que vivían en España. Según la tradición, se le atribuye el mérito de haber invitado a Santo Tomás de Aquino a escribir la Suma contra los gentiles, para que sus predicadores tuvieran un texto seguro de apologética para las controversias con los herejes e infieles. Él mismo redactó importantes obras de teología moral y de derecho, entre ellas la Summa Casum, para la administración correcta y eficaz del sacramento de la penitencia. Murió casi a los 100 años, el 6 de enero de 1275, y fue canonizado en 1601. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Raimundo de Peñafort, presbítero. Y para hoy, miércoles 7 de enero, en el tiempo de la Navidad, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos hoy la reflexión recordando la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, 11 y 18, la primera lectura. Y es que se nos recuerda lo siguiente: si Dios nos ha amado, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Es una invitación a vivir el mandamiento nuevo del amor, que no consiste solamente en amar a los buenos, amar a los que conocemos, amar a los que amamos porque son nuestros familiares, amigos, seres queridos o personas cercanas,
¿no? Sino más bien se trata de amar a todos, amar a aquel que me es indiferente, amar a aquel que me critica, amar al que habla mal de mí, hablar a aquel que me hace la vida de cuadritos. Y amar no significa precisamente que nosotros seamos personas que lo podamos dejar pasar todo. Amar significa comprender, amar significa también valorar, respetar, amar significa escuchar, amar significa dar una segunda oportunidad, como también amar significa corregir, como también amar significa que podamos enderezar el camino, y lo dicen los mandamientos de la iglesia: corregir al que hierra, corregir al que está en error. Cuán importante es, por lo tanto, que nosotros aprendamos a amar de la manera como Cristo nos ha amado a nosotros, pues tenemos el don del Espíritu Santo desde el bautismo y la confirmación. No lo olvidemos, somos entonces templos de su Santo Espíritu y por eso estamos invitados a amar. Qué importante es saber que Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto si nos amamos los unos a los otros, nos recuerda el texto de la primera lectura. Amar también supone que nosotros demos el espacio para poder perdonar a aquel que me ha hecho daño. Eso también es la forma más sublime y más grande de amar, como Cristo nos lo enseña. Incluso cuando está clavado en la cruz, Jesús perdona a sus agresores, a quienes lo han puesto en ese estado, en ese lugar, y que ya en agonía Jesús perdone. Es el ejemplo más grande y más radical de cómo podemos amar. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir de esta manera. Ponte a pensar en este momento: ¿a quién necesito amar y a quién necesito mostrarle el gran amor de Dios? No es fácil amar de esta manera porque somos seres humanos. Nuestra forma de amar muchas veces no es la forma que tiene Cristo de amar. Cristo ama incluso a quienes le persiguen, le calumnian, a aquellos que le incomodan, ¿sí? Y hoy le pedimos al Señor que también a nosotros nos ayude a poder dar ese amor con esta sinceridad de alma. Recordemos que el mal se vence a fuerza de bien, y el bien del cual se habla es el amor. También hoy nos damos cuenta que en torno a esa tempestad en donde los apóstoles experimentan ese aire contrario ya de madrugada, allá en el centro, por así decirlo, del mar de Galilea, pues Jesús, después de despedir a la gente, los envía al otro lado del mar. Vean ustedes, Jesús despide a la gente, todavía sube a orar, Jesús manifiesta ese sentido de cercanía con Dios, regresa y empieza a caminar sobre las aguas. Claro, es de noche, la barca tiene un aire contrario y pues Jesús se aproxima, piensan que es un fantasma. Importante porque cuántas veces en nuestro día a día no tenemos oscuridad y sentimos que nadamos contracorriente como lo hacían los apóstoles. Cuántas veces sentimos que esa tormenta nos embarga y que hay una noche oscura, como decía San Juan de la Cruz, de la cual no podemos salir o sentimos que no podemos. Jesús se hace presente y les dice: ánimo, no teman, soy yo. Lo mismo te dice Jesús hoy a ti y a mí. En medio de mis tragedias, de mis pecados, de mis caídas, en medio de mis debilidades y problemas, en medio de mis crisis, cuánta gente piensa incluso en quitarse la vida, ¿sí? Cuántas personas están pasando crisis económicas, cuántos en este momento están viviendo una incertidumbre porque sus familiares están muy enfermos y graves, cuántos están pasando por dificultades. Hoy Jesús nos dice: ánimo, no temas, soy yo. Pidámosle al Señor que nos ayude a confiar en Él, a creerle a Él y a reconocer que cuando Él sube a nuestra barca, porque le invitamos, las aguas se calman, el viento cesa, la tormenta se va. Pidámosle al Señor que nos ayude a confiar en Él. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.